computadora. Entonces sí, ya estamos grabando. Entonces, como decía, hasta el momento, ustedes lo que han visto es funciones que esencialmente van de nuevo problemita que tengo con frecuencia, de R en R, y aquí han hecho cálculo. Aquí es donde, hasta ahora, aquí han hecho cálculo. Ok, sin embargo, en general nosotros podemos ver funciones del tipo f que van de un Rn, de hecho, déjenme ponerlo, Rm a Rn. En general, aquí podemos hacerlo de esta manera, y nosotros en este curso nos vamos a preocupar principalmente con lo que tiene que ver con eh, con m igual 1 o n igual 1. M igual 1 lo llamamos cálculo vectorial. Y n igual 1 lo llamamos, cuando m es distinto de 1, a cálculo en varias variables. Entonces, ¿qué puede ser? Imaginémonos qué sucede cuando m es igual a 1. M es igual a 1 y digamos que n es igual a 2. Entonces, estamos hablando de funciones que van de la línea real al, al plano cartesiano. ¿Cómo lucen este tipo de funciones? Y aquí hay una diferencia importante que vamos a ver. Este tipo de funciones nosotros podríamos dibujarlas de dos maneras. Qué sé yo, imaginémonos que estamos hablando de una función sencilla, digamos una recta que sea f de x es igual a x, 1 menos x. Es decir, el número x va a dar al par ordenado x, 1 menos x, que es lo mismo que el par ordenado 0,1 más el par ordenado x, menos x. O visto de otra manera, 0,1 más x por el par ordenado 1, menos 1. Esto podemos verlo de dos maneras. Podríamos pensar en ver cómo se ve esto. De hecho, déjenme escribir esto de otra manera. Es la misma, lo mismo que vamos a usar, pero para acá vamos a usar t, 1 menos t, que es lo mismo que, bueno, este es nuestro f de t, y vamos a usar esta variable t en vez de la variable x, y esencialmente f de t podemos verlo como una función de una variable, una función de RNR x,
y una función de RNRY, que para el caso particular, Profe, ¿sí? una consulta. Ahí cuando decidió cambiarlo de X a T es porque quiere parametrizar o... Ok, no es que quiero parametrizar, es que la forma más natural de ver esto es como una parametrización. Y ahora vamos a Ok, trabajar ya al está. respecto. Gracias. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que esto con frecuencia lo vamos a ver como x de t en i más y de t en j. ¿Cómo luciría eso? Bueno, de hecho, veamos si podemos hacerlo aquí mismo. Podríamos pensar en tratar de verlo como, como lo que sucede en un plano cartesiano, en un espacio cartesiano, donde este es nuestro eje T, este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Y podríamos intentar ver, bueno, cuando T es 0, cuando T es 0, eso pasa por el punto 0 en X y 1 en Y. Entonces, déjenme ver si un mejor color acá. Entonces, digamos que esto va por acá. Cuando T es 1, cuando T es 1, eso va a 1 en X y a 0 en Y. Entonces va más o menos como por aquí. Y después cuando nosotros, si quieren, dibujemos aquí para abajo la continuación, porque cuando tomamos x igual 2, perdón, t igual 2, x va a ser 2. Pero, de hecho, déjenme, pero y va a ser menos 1. Entonces, es esencialmente, venimos y encontramos aquí el punto y tenemos que bajar una unidad más. Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo es visto como horriblemente dibujado como esa recta. El asunto es que esto es difícil de dibujar y no nos da más información que decir, bueno, y si nosotros quitamos el T y vemos simplemente en el plano XY y hacemos lo mismo y tomamos los mismos puntos. Cuando t igual 1, cuando t igual 0, x igual 0 y y igual 1. Cuando t igual 1, x igual 1 y y igual 0. Y bueno, podemos seguir, esto es fácil ver que es una recta, entonces tendríamos la recta vista acá. Déjame. ¿Cuál es, ok, en la opinión de ustedes, ventajas y desventajas de estas dos formas de representar esa parametrización que estamos viendo? O esa función de R en R2. Vean que aquí lo que estamos haciendo es lo que estamos acostumbrados. Hay un eje de ordenadas o un eje del argumento de las funciones. Sin embargo, el resultado de la función no nos da un solo eje, sino que nos da un plano. Entonces es sobre este plano sobre el que estamos trabajando. Esto nos hace, o sea, esto nos da un poquito más de información, pero no necesariamente información que sea útil. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que esto va a dibujar en el plano es esta recta y en muchas ocasiones eso es lo que nos interesa. Sí hay un problema que nosotros podemos hacer una parametrización distinta y terminar
con una recta distinta en esta primera forma de representar, pero con la misma recta en esta segunda forma de representar. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo en vez de hacer t, 1 menos t, hubiese hecho menos t, 1 más t? Resulta que eso nos da exactamente la misma recta acá, pero de este lado, okay, hagámoslo con otro color. De este lado más bien hubiese terminado algo como así. Aquí la veríamos como así, mientras que de este lado esa nueva, o sea, si nosotros hiciéramos un g de t igual menos t, 1 menos t, perdón, 1 más t, nos da esta recta, se ve distinta en esta representación, y por supuesto aquí tenemos el problema de que yo soy mal dibujante y que dibujar a mano alzada no nos da realmente la mejor representación, pero resulta que cuando nosotros vamos a esencialmente hacer ¿cuál es la palabra que estoy buscando? La proyección sobre el XY nos queda exactamente la misma recta. La diferencia es que en este caso f de t es g de menos t, por decirlo de una manera. Entonces, corremos con ese tipo de dualidad. Por la mayor parte, nosotros nos vamos a preocupar cómo luce eso en el conjunto al que vamos sin dibujarlo de esta manera. Por otro lado, nosotros con mucha frecuencia tenemos ciertas funciones, o sea, podemos tener una función del tipo f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, que esta sí es una función que hace lo contrario. Esta es una función que va de R2 en R. Y aquí es donde uno empieza a ver cómo hace para graficar este tipo de cosas cuando se encuentra con ellas, porque a veces, depende de lo que uno esté buscando, uno lo que hace son cortes de nivel, porque si nosotros tomamos esto y lo tratamos de dibujar, esto lo que nos va a dar es algo por el estilo de o sea, esto es un cono lo que vamos a estar teniendo. Y nosotros en algunas ocasiones nos va a interesar encontrar algo como como un corte de esto, y claro, esto nos va a dar un círculo porque esto va a ser esto igual a una cierta constante, pero en general podemos tener esa dualidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aquí nada más estamos hablando de que a partir de ahora vamos a esencialmente hablar de dos tipos de funciones, tipos donde la función tiene el argumento es una función, perdón, una variable de una dimensión, o sea, R, pero que puede ir el resultado puede vivir en una dimensión más grande que 1, como el primer caso que vimos, o al revés, que el argumento tiene una dimensión mayor que 1, a eso le llamamos varias variables, porque cada dimensión va a representar una variable, pero va a R.
¿qué es lo primero que hace uno cuando empieza a hablar de cálculo? En 200, 250, ¿qué fue las primeras cosas que ustedes vieron cuando venían a funciones? Los primeros objetos o conceptos a definir. Ínfimo, supremo y luego límites. Ah, bueno, y el axioma del extremo superior. En este caso no nos vamos a meter con ínfimos y supremos porque hay una cosa, una propiedad que tiene R, que no tiene C, que no tiene el plano, no tienen espacios de vectoriales más de dimensión más alta, y es que R es un conjunto completamente ordenado. Y ese orden está acorde esencialmente con la topología de R. So, hay un montón de cosas que uno puede hacer ahí sin problema. No hay ok, por ejemplo, si nosotros pensáramos en R2, no hay lo que nosotros llamamos un orden natural de R2. A usted se le puede ocurrir un montón de formas distintas de ordenar los elementos de R2, pero no necesariamente esos órdenes tienen un sentido geométrico, y hasta el momento ninguno se considera como un orden estándar o, puesto de esta manera, un orden natural de los espacios vectoriales con dimensión más alta que 1. Lo que sí nos interesan son esencialmente dos conceptos, uno de los cuales es, como ya lo dijo, me parece que fue Adrián el que lo dijo, si no me disculpo, límites, y el otro es continuidad. Nosotros sabemos que una vez que nosotros definimos qué es un límite, definir qué es continuidad, o sea, una función es continua en un punto X si f de x es igual al límite cuando x0 tiende a x de f de x0. Y eso vamos a poder hacerlo esencialmente. Pero lo que sí nos necesitamos acá es pues definir lo que significa un límite en estos sentidos. Entonces, en una variable, ¿ustedes conocen la definición del límite de Weierstrass? Bueno, ¿cuál es la definición de límite que conocen? Que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, Okay. tal que si el valor absoluto de x y delta es menor, no, sí, si x y un punto A del dominio o x0 es menor que delta y estrictamente, bueno, positivo, entonces el valor de la función y el límite es menor que epsilon. Que esta es la definición de la que estábamos hablando. Dicho sea de paso, por si no lo saben, el límite resultó ser uno de los conceptos más complicados de definir. Ustedes deberían, si en algún momento quieren hacerlo, porque lamentablemente ni en la carrera de actuariado ni en la matemática hay un curso de historia de la matemática, pero si quieren ir a ver las formas, diferentes definiciones que se dieron de límites desde Euler, Gauss hasta Cauchy, y uno dice, mira, ¿de qué están hablando? Porque no se entiende. Esta definición que tenemos aquí es justamente la definición que dio Weierstrass, creo que
por ahí de los 1860, por ahí. O sea, esta definición tiene más de siglo y medio de haber sido dada y ha resultado profundamente útil. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo se les ocurre que podemos hacer la definición en varias variables? Okay. Yo digo que igual, solo que en vez del valor absoluto sería la distancia y en vez de ser números reales serían vectores. Entonces, en este caso tenemos una función. Acordémonos, n y m pueden ser 1, pueden ser más de 1. Y decimos que el límite cuando x vector tiende a x0 vector de f de x es igual a, pongamos, L vector, si y solo si, y es esencialmente lo mismo. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si la norma o la distancia, en estos momentos yo los voy a usar de forma indistinta porque como lo discutimos en las semanas anteriores con respecto a la topología de Rn, existen otros espacios que ustedes se divertirán con ellos en análisis primero y después más en el curso de topología, donde la distancia, donde no hay una norma y la distancia tiene otro significado. Pero en los espacios euclidios, la norma euclidia y la distancia euclidia son exactamente lo mismo, así que para nosotros no nos vamos a preocupar de esa diferencia. Pero es lo mismo si si para todo epsilon existe un delta tal que si el punto está a una distancia menor que delta del punto x0 que nos interesa, entonces la norma de f de x menos L es menor que epsilon. Aquí, por supuesto, nos estamos... o sea, esta es norma en Rm y esta es la norma en Rn. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos hablando de una función vectorial, pues esencialmente es cuando m es igual a 1, entonces esto más que una norma es un valor absoluto porque x sería una variable, no un vector, sino un número, igual que x0 y los vectores ya ahí dependería de la dimensión en la que estamos y cuando estamos hablando de lo que vamos a llamar funciones de varias variables, es decir, funciones que toman más de un argumento numérico o que toman un vector como argumento y nos devuelven un número, entonces L es un número, pero la definición es esencialmente la misma. O sea, pueden ver lo que nosotros teníamos antes y lo que tenemos ahora es lo mismo. Muy bien. ¿Y qué dijimos nosotros que se requiere para decimos que f de Rm en Rn es
continua déjenme es continua en un punto. Sí, ¿qué tiene que cumplirse en este caso? En vez de que sea L, tiene que ser con f de x sub 0. Exactamente, sí. A f de x0 Y es igual al límite. Es igual al límite. Cuando x va hacia x sub 0 de f de x. O sea, es esencialmente la misma definición que teníamos antes, con la excepción de que ahora tanto el argumento como el resultado pueden ser no escalares, sino vectores. Pero o sea, no estamos hablando de nada particularmente novedoso. Lo que sí vamos a ver, no lo vamos a ver en esta clase y no lo vamos a ver para un par de semanas, pero cuando estamos hablando de funciones de varias variables, es decir, aquellas donde n es igual a 1, pero m es mayor que 1, resulta que hay casos que son un poquito truculentos, donde uno lo tiene que ver con un poco más de cuidado, donde hay lo que la gente llama a veces continuidad direccional, es decir, si nosotros nos vamos en una dirección en particular, la función es continua, pero si nos vamos en otra, la función no lo es. Pero eso lo vamos a ver después. Y por supuesto, si omega de un subconjunto de Rm abierto decimos que, que f es continua en omega si y solo si f es continua en x para todo x en ese abierto. La diferencia es que antes hablábamos de continuidad en un cierto intervalo, ahora estamos hablando de continuidad en un cierto abierto. Podemos hablar también de continuidad en encerrados, pero acuérdense qué es lo que sucede cuando uno está hablando de continuidad en un intervalo y quiere ver cuál es la continuidad de la función en uno de los extremos del intervalo. Bueno, que uno lo que tiene es una continuidad lateral. No sabe qué sucede fuera del intervalo necesariamente. Disculpen, me está dando la marea alcalina. Un almuerzo un poco grande. Muy bien. Hay la siguiente es una definición que se las doy como dato curioso, pero no. Sería interesante que traten de demostrar que esta definición es equivalente a la definición anterior. Okay. Perdón. Decimos que f, donde f, igual que aquí arriba, es de Rn, m a Rn en algún caso, o podemos decir nada más que es
una función de omega en Rn es continua si y solo si para todo O abierto en Rn, la función inversa o la imagen inversa de O es abierta en omega. Resulta que en los casos de espacios euclidios como los que estamos viendo en este curso, esta definición y esta son la misma. Lucen profundamente distintos, pero nos dicen exactamente la misma. Y esto nos permite de alguna manera ampliar la idea de continuidad a espacios topológicos un poco más complicados que no necesariamente se comporten como, que no necesariamente tengan una norma o una distancia con la que podamos satisfacer la otra definición de límite. Ustedes pueden probar que esto es un sí solo si en Rn, que la función inversa de un abierto es abierta sí solo si la función es continua en todo punto. Puede ser un problema interesante. Ahora, esto es esencialmente, todavía no nos vamos a meter con derivadas porque las derivadas, lo que denominamos derivadas parciales, no necesariamente, no las vamos a ver por unas cuantas semanas, pero lo que sí vamos a ver ahora es parametrización de curvas. Si se acuerdan, creo que en un video yo les dejé cómo parametrizar rectas. Pero veamos la curva quizá más sencilla que podemos considerar. Supongamos que tenemos X y Y acá. Y lo que tenemos es, caramba, voy a redibujar ese porque se me quedó como muy lejos para hacer un círculo incluso con mi mal dibujo. Entonces pongamos acá y asumamos que lo que tenemos ahí son los puntos que equivalen a la función a x cuadrado más y cuadrado igual 1. La ecuación del círculo. Podemos poner esto como una función de RNR. Ustedes espero que sepan que la respuesta es inmediatamente no. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de que no está bien definido, porque la mayor parte de los puntos o no tienen ninguna imagen o tienen dos imágenes. De hecho, solo dos puntos tienen exactamente una imagen, que son el x igual 1 y x igual menos 1. ¿Cómo podemos ver? O sea, entonces no podemos ver esto como una función de RNR donde x es la función independiente y y es la cantidad dependiente. Pero ¿cómo podemos ver esto como una, pongámoslo de esta manera, como una función que vaya de R en R2? Es decir, en este caso estamos hablando de una función vectorial. ¿Alguien puede darme una función que haga esto? De hecho, en este caso no vamos a tomar R, sino que vamos a tomar un subintervalo en particular. Pero ¿a alguien se le ocurre una buena forma de definir esto? Esta función.
Con seno y coseno, profe. Ok, una forma De 0 de es 0 a 2pi y que sea 2pi abierto. coseno de t, seno de t, donde t está, y aquí no importa tanto si estamos hablando de abierto y cerrado, porque aquí no necesariamente estamos viendo los puntos de una forma unívoca, pero dejémoslo como un intervalo abierto. Entonces, si nosotros tomamos este intervalo, los puntos que obtenemos esencialmente al mapear todos los elementos de este intervalo con esta función es justamente este círculo que estamos viendo. Entonces, podemos encontrar encontrar esta función. Ahora, imaginémonos que tenemos otra función. Hay una que la gente a veces le dice el trébol. Déjenme ver si más bien haciéndolo un poco más grande porque nosotros es una función que luce más o menos como así. Me imagino que es posible que la hayan visto en cuando vieron coordenadas polares. Resulta que ¿conocen esta función en coordenadas polares? No, profe. Bueno, esta función en coordenadas polares está dada por r igual al coseno de, al coseno o al, perdón, al seno de cita, y esto cuando lo pasamos a, ¿qué quiere decir? Si nosotros nos acordamos en este caso, nosotros tenemos que en coordenadas polares x es igual a r seno de cita y aquí me equivoqué. Tres cita. Porque por eso es que tiene tres. Si nosotros pusiésemos aquí 4, entonces esto nos daría 4 vueltines. Si ponemos r igual seno de 5 cita, entonces nos da 5 vueltas y así sucesivamente. Nosotros... Profe, disculpe, usted está hablando de coordenadas polares. Bueno, no sé los demás, pero al menos yo en ningún curso de la carrera he visto coordenadas polares hasta el momento, ¿verdad? Pero mi pregunta. Que esto aquí yo tengo un problema porque yo no he dado ni 350 ni 250 nunca en realidad. Yo di 150 hace unos años, pero usualmente me quedo con los cursos un poco más grandes. Alguien, o sea, ese es el caso en el que en ningún momento han visto coordenadas polares. Yo tampoco he visto coordenadas polares. Yo tampoco, ¿verdad? Sí, profe, en la carrera, así en el plan no está. Al menos antes de 450. Que no, es que eso es de cuando uno está haciendo cambios de variables. En una variable es donde suelen verse coordenadas polares por cierta utilidad que tienen. Bueno, en este caso, bueno, me disculpan. Voy a poner la fórmula sin deducirla con todo cuidado, pero déjenme ver. Nada más para acordarme de una cosa, esto es
1. Sí. Esto es coseno de zeta y seno de zeta. O sea, esencialmente, este es el cambio de variable para coordenadas polares. Déjenme acomodar esto. Esto es un coseno. Entonces, uno puede definir esta función como una función vectorial f de zeta o f de t, como quieran verlo. Esto va a ser de r es seno de 3 zeta en este caso. Y tenemos que x es r coseno de zeta. Entonces, este sería seno de 3 zeta por coseno de zeta en i más seno de 3 zeta, seno de zeta, seno, pero no sé por qué puse g, seno de zeta en j. Entonces, podemos parametrizar de 1000 formas distintas. Esto en realidad se puede parametrizar de varias maneras, pero en este caso vamos a decir zeta va a estar nuevamente de 0 en 2pi. Déjenme ver. Nos quedan 12 minutos. Esto por lo menos me da la posibilidad de hacer un ejemplo de derivada. Entonces, sea f una función f de t, o sea f una función de r en Rn, y vamos a definir lo que es la derivada vectorial. Hay una cosa importante y la vamos a ver en un momento. Y nosotros queremos encontrar la derivada en un punto. Ahora, físicamente, ¿cuál es la interpretación que le damos a la derivada? ¿Cuál es la primera interpretación que se le suele dar, la cual motiva su definición? Yo sé que hay miles de formas en las que uno usa la derivada en cálculo, pero ¿cuál es por decirlo así, la pregunta generadora, el concepto por el cual se define la derivada? La pendiente de una recta tangente en un punto. La pendiente de una recta tangente, ok. Una razón de cambio. Una pendiente- Una Ajá, velocidad. razón de cambio. ¿Perdón? Es una razón de cambio, una velocidad. Esa fue la pregunta generadora que llevó a generar el concepto de derivada. Correcto. En este caso es una razón de cambio, pero muy particularmente la razón de cambio del movimiento, de la posición de una partícula con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Cuando nosotros lo definimos en una variable, nosotros estamos asumiendo un movimiento rectilíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos en una sola variable, en una sola dimensión, el cambio se da en una sola dimensión. El cambio podemos verlo como una cantidad única, como una cantidad escalar, no como una cantidad vectorial. Sin embargo, cuando estamos hablando de varias variables, tenemos que se puede medir el cambio, no solo la magnitud de ese cambio, sino también su dirección. En una variable, la dirección la vemos solo por el signo que nos da. O sea, está cambiando porque está aumentando o porque está disminuyendo, porque
Y eso lo que nos dice es la derivada positiva o negativa, nada más. Bueno, resulta que nosotros podemos estar hablando de movimiento, o sea, de cambio por ejemplo, en 2 dimensiones, y esto nos da una mejor idea de cómo vamos a definir la derivada en este caso. Ahora, hay una cosa que tenemos que ver. La derivada en este caso va a depender de la parametrización que se le dé a la curva, y por otro lado, cuando nosotros tomamos la norma de esa derivada, en vez de obtener lo que llamamos velocidad, se me olvida cómo lo llaman en español. Es que si ustedes leen los libros de cálculo en inglés, se van a dar cuenta que hablan de velocity y speed, pero ambas palabras se traducen al español como velocidad. Rapidez. Rapidez, ok, perfecto. Tengo que reconocer que la última vez que yo llevé un curso de física, todavía era el siglo XX, así que hace su rato. En fin, la rapidez, en este caso, va a ser la norma del vector que vamos a ver. Ahora, me imagino que sean creyentes o no, todos en algún momento habrán escuchado la historia de David y Goliat, que se supone que Goliat era un guerrero ahí enorme y súper fuerte, y que David esencialmente lo que hizo fue tomar una onda, y una onda es esencialmente solo una tira de algún tipo que tiene un receptáculo para una piedra en un extremo, y y esencialmente lo que se hace es que se le da vuelta. Y lo que sucede es que en el momento, déjenme redibujar esto un poco para ver si queda más bien como por aquí. Y si nosotros tenemos la piedra acá, y en ese momento es en el momento en el que se suelta, pues vectorialmente hablando, la piedra se va a mover, o sea, libre bueno, en este caso sería la fuerza centrípeta, libre de la fuerza centrípeta de la onda, pues lo que va a hacer es seguir la dirección en la que estaba. Por supuesto, en el momento en el que uno lo suelta, pues la piedra va a empezar a ser afectada por la fuerza de gravedad. Entonces va a ser aquí no va a ser una línea recta, sino que va a ser una parábola, pero en general, en el momento en el que se suelta, sale en una dirección que es esencialmente perpendicular al radio. Y eso es justamente, ¿por qué? Porque conforme vamos cambiando, esa es la dirección de cambio instantánea. Ahora, pensando en esto, ¿cómo se les ocurre que vamos a definir una función, la derivada de una función vectorial? Derivando componente por componente, profe. Que en general nosotros vamos a hacerlo, acordémonos que es el límite de una razón de cambio. Entonces, nosotros vamos a decir que la derivada de
de f en un punto x0 va a ser, tal como lo habíamos visto, el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Pero como usted está diciendo, esto esencialmente va a ser una cierta, aquí hice lo opuesto que les dije que iba a hacer, ¿verdad? Puse todo con X y deberían ir con T's para que me tenga sentido. O al menos para no meter variables innecesarias. F de T menos F de T0 entre T menos T0 menos T0 y como ya vimos, esto es el primer término va a ser X de T en I más Y de T en J y el segundo término va a ser X de T0 en I más Y de T0 en J. Disculpen que se me esté, que haya quedado tan feo. Todo T menos T0, que es lo mismo. Y aquí, bueno, aquí me hizo falta el límite, etcétera. Pero esto va a ser lo mismo que el límite cuando T va para 0 de X de T menos X de T0 entre T menos T0. Todo esto en I más el límite cuando T va a T0 y aquí es T a T0, no T a 0, disculpen. T a T0, T a T0 de Y de T menos Y de T0 entre T menos T0. Todo esto en J. Ahora, hay una cosa que es sutil, no la voy a probar en esta clase, principalmente porque estamos a punto de terminar, nada más vamos a concluir esta pequeña definición. Pero vean que aquí tenemos un solo límite y yo lo separé en dos límites. Disculpen, ahí está esto avisándome de que vamos a consulta en 30 minutos. Lo que hice fue tomar un límite y lo separé en dos límites. Nosotros sabemos, y eso sigue, o sea, sigue cumpliéndose, y la prueba es exactamente la misma para varias dimensiones que la prueba para una dimensión. Nosotros sabemos que si el límite de f existe y el límite de g existe, entonces el límite de f más g es el límite de f más el límite de g. Eso sigue cumpliéndose. Lo que no es trivial es probar que sí, o sea, que de verdad podemos separarlos. O sea, nosotros podemos unir los límites porque si ambos límites existen, entonces la suma de límites es el límite de la suma, pero al revés no es tan trivial verlo que el límite de la suma sea la suma de los límites. O sea, no es tan trivial ver que lo podemos separar. En este caso, uno puede hacer la prueba paso por paso y se da cuenta de que esencialmente cuando nosotros tomamos límites en varias dimensiones, pues lo que estamos hasta cierto punto es tomando un límite en cada coordenada, y si el límite no existe en una coordenada, entonces el límite global tampoco va a existir. Pero eso, como les digo, no es trivial, no es dificilísimo, pero sí hay que sentarse y escribirlo con un poquito de detenimiento. También aquí estoy haciendo dos variables, pero esencialmente nosotros podemos hacer esto para cualquier número de variables. Y esto nos va a quedar
Pues si este límite existe, ¿a qué le llamamos este límite? Bueno, este límite va a ser la derivada de x en t0 en i más la derivada de y en t0 en la coordenada j. Y eso es esencialmente la forma en la que nosotros vamos a ver eso. O sea, podemos decir que la definición es la misma definición de antes, que es con la que empezamos, y un poquito de álgebra sencillita nos da que esos son los límites, es la suma de las derivadas en cada coordenada, o dicho de otra manera, es derivar en cada coordenada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, podemos quedar aquí. Y pues les puedo mandar en un momento el link para la consulta. Simplemente que el link para la consulta, pues como no lo grabo, no puedo seguir en esta misma... creo que no puedo seguir en esta misma llamada. Igual, si no hay más preguntas, podemos quedar acá y nos vemos en consulta quienes quieran hacer uso de la consulta en un rato. Entonces, repito, ¿alguna pregunta? Profe, una pequeña pregunta. ¿Las presentaciones de los videos de casualidad usted las puede compartir? Las presentaciones se refiere a las que vimos, o sea, las que les dejé para el lunes. Sí, las que están en los videos, digamos. Sí, se las puedo enviar ahora. Está en inglés. Ok. Profe, Si no se las envío de aquí a las 5, me recuerdan, porque a veces uno está haciendo varias cosas y se le va, pero sí se las puedo mandar. Okay. Profe, una pregunta. Sí. Quedaría muy complicado hacer un pequeño video explicando lo de los puntos polares. Lo de los puntos polares o lo de las coordenadas polares en una variable. Lo de coordenadas polares. Podemos hacerlo en consulta, es que, y ahí sí tendría yo que ir a refrescar, entonces quizá no hoy, pero sí podemos verlo. Está bien, gracias, profe. Ok, perfecto. Profe, ¿Sí? ¿qué entra en el parcial de la próxima semana? Todo lo que tiene que ver con la parte de topología, es decir, todo lo que vimos hasta el lunes. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso, terminamos acá y nos vemos en un momento para consulta.